Y acabamos ahora con un vídeo de un niño que no sé si te acordarás, se llama Yuki, te acompañó o lo conociste en la última Rakuten Cup en Kobe. Sí, hace 3 años, 4 años. Exactamente, pues te mando un mensaje también. 僕の名前は金子ゆきです。質問したいことは、1つ目はドリブルが上手くなるためにはどうすればいいかです。2つ目はディフェンスが上手くなるためにはどうすればいいかです。3つ目はシュートが上手くなるためにはどうすればいいかです。よろしくお願いします。 Vamos a respetar el saludo japonés tan cordiales, tan respetuosos que son. Bueno, yo creo que día a día pues vas mejorando, cada vez pues pasan los años y tienes entrenados nuevos, tienes compañeros nuevos y yo creo que pues van pasando los años y cada día aprendes cosas nuevas y sobre todo pues en el vestuario que estoy yo pues cada día aprendo muchísimas cosas nuevas. Este chico tiene gracia porque estuvo de esos niños que vais en la mano en la Rakuten Cup. Estuviste el año pasado en Japón. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo creo que ha sido una de las mejores experiencias que he vivido yo, sobre todo porque nunca fui a Japón y creo que nos lo pasamos muy bien. Encima jugamos contra el equipo de Iniesta, que fue un placer pues, jugar contra uno de mis ídolos y yo creo que fue uno de los mejores viajes que de momento estoy aquí en el Barcelona. Yo creo que tiene que hacer muchas veces. Entrena con tus amigos en las calles o en el campo, con amigos, con tus compañeros y yo creo que tiene que tocar mucho. Eso es el tema, creo. Bueno, especialmente para ser defensa, yo creo que en los últimos años ha cambiado mucho la posición en este caso de central. Si tiramos para atrás en los años 80, 90, te diría que los centrales eran muy contundentes, solo se centraban en defender, normalmente los buscaban muy altos y muy fuertes. Y a medida que ha ido pasando los años, ahora estamos hablando de un central que es muchísimo más completo, que tiene que saber sacar la pelota muy bien desde atrás, que tiene que leer el juego, creo que como te digo, ¿no? que la posición de central ahora mismo requiere de muchas más habilidades que no en los años 90 y en general de un perfil mucho más completo. Entonces, pues bueno, esto me lo enseñaron desde bien pequeño en el Barça, ir practicando mucho con la pelota, hacer muchas habilidades, porque de esta manera te encuentras más cómodo con la pelota a la hora de sacarla y a la hora de buscar la mejor opción. Y el hecho de que te sientas cómodo con ella es gracias a todas esas habilidades y ejercicios con el balón para sentirte pues, más cómodo cuando la tienes. Pues con mucha alegría en lo que estoy haciendo, ¿no? Yo doy mucha importancia a cada detalle que estoy haciendo y bueno, hay que saber de lo que se tiene que trabajar, hay que saber de lo que es necesario que se mejore en algún momento. Y bueno, yo disfruto mucho de ver a mis partidos y hacer cosas o ir muy al detalle. Así que pues siempre hay cosas que se pueden mejorar y siempre será así, hasta nos retiramos del fútbol algún día, pues hasta este momento pues siempre hay alguna cosa que puede mejorar. Bueno, yo tengo la suerte pues de los entrenos, compito con los mejores jugadores del mundo, o sea, cada entreno para mí es como si fuera un partido porque me enfrento a jugadores de un nivel altísimo, al máximo nivel y pues intento pues centrarme en el entreno como si fuera un partido y al final trabajando cada día diariamente en los entrenos, lo que el entrenador te pide en tu posición, pues al final eso hace que en el partido no tengas que pensar en ello y te salga todo más natural. Pues ya estem.